Hola, gracias por acompañarme en este nuevo aprendizaje. Vamos a estudiar el día de hoy Éxodo 4, sin antes repasar hasta el momento lo que ha sucedido en nuestro recorrido rumbo al desierto. Y también me gustaría hacer una oración. Hoy es un día especial, es un día diferente, es un día en el que deseo recordarlo y tenerlo en mi memoria como parte del aprendizaje que el Señor cada día dándome a entender y el trabajo que Él hace en mi vida. Y es por eso que este video deseo hacerlo de esta manera. Así que acompáñenme a orar, por favor. Señor, gracias por este día, gracias por tu infinito amor, gracias por permitirme hablar tu palabra, gracias por cada una de las personitas que puedan escuchar este mensaje. Gracias, Señor, porque tú soplaste aliento de vida en mi vida y también en aquellas personas que puedan entender lo que el día de hoy vamos a estudiar. Gracias porque aún siendo de lo más vil y menospreciado, tú permites este tiempo, permites las circunstancias, el momento, todo lo has propiciado, Señor, para que pueda compartir de tu mensaje, para que pueda hablar tu palabra, concentrar mis pensamientos hacia tu voluntad. Te ruego, Señor, que solamente pueda hablar eso, tu palabra. Que siempre, Señor, aunque te fallemos, aunque constantemente haga cosas que no convienen y que no te agradan, yo sé también que tú tienes misericordia y que este tiempo tú lo has escogido para poder conocerte un poco más. En tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, vamos a continuar con un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento, porque es muy importante que entremos en contexto y en cómo quienes escribieron la palabra de Dios y para aquellos tiempos, cómo se dieron las cosas y cómo influyen hasta nuestros días. Moisés pasó de ser príncipe a pastor de ovejas en un lugar que no era precisamente de pastos verdes, sino en el desierto. En el monte Oreb o Sinaí es esta tierra que el Señor escogió, distinguió de las demás, la hizo santa, apartada. Y aquí el Señor se manifestó a Moisés, porque en él continuaría la promesa dada desde Abraham, Isaac y Jacob. Luego de esto, el Señor va de las palabras a la acción de la siguiente manera. He visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he descendido para librarlos. Y esto es muy importante porque hay varios pasos a seguir. Ver la aflicción, oír su clamor, conocer sus angustias y descender para librarlos. El Señor hizo esto de una manera ordenada y es muy bonito saber que para el Señor no está oculto lo que nos pasa o cualquier circunstancia que estemos atravesando. Solo Yeshua o Jesús, que es Dios, puede librarnos. Y esto me lo repetí yo al momento de escribirlo, porque dije, solo Yeshua, que es Dios, puede librarme. Y pues usted también puede repetir eso, porque es algo que el Señor nos ha prometido. Y esto es lo que se ha cumplido cuando dijo que fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Esto está escrito en Mateo 15:24. Y si nosotros somos de Cristo, o de Yeshua, o de Jesús, como usted lo mencione, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y por ende, también somos estas ovejas perdidas que el Señor está encontrando. El plan de Dios es sacar al pueblo de Egipto, entendiendo que Egipto representa el mundo. Y esta misión recae sobre Moisés. Esto fue por obras de Moisés, que el Señor le escogió para que liberara al pueblo. Definitivamente no. Y esto también es lo que sucede entre las naciones cuando alguna vez el Señor nos encontró, habló a nuestro corazón, nos enamoró y permitió que nosotros entendiéramos que somos sus hijos, y Él nos hizo un llamado. Esto no sucedió por nuestras obras ni porque hicimos algo, sino más bien por afecto de su voluntad. Y esto está sucediendo con Moisés. Y podríamos entenderlo de mejor forma como la voluntad y soberanía de Dios. Desde que Moisés nació, él tuvo un propósito que se va a cumplir, aunque en este proceso es necesario moldear el corazón de Moisés. Y esto va a suceder con distintas experiencias. Lo podemos comparar a nuestra vida, que también tenemos un propósito que se va a cumplir, y en este proceso también el Señor va a moldear nuestro corazón y van a ocurrir distintas experiencias que nos va a ayudar a entender que Él es el Señor y soberano de nuestra vida. Vamos a ver las distintas experiencias que Moisés vivió justamente para que sea moldeado su corazón. Primero fue sacado de las aguas por la hija de Faraón, criado en la educación hebrea por su madre sus primeros años. Cuando ya era adulto, quiso hacer justicia con sus manos y mató a un hombre. Huyó al desierto porque Faraón le quería matar. En Madián, que es el lugar en donde estaba Moisés cuando huyó de Faraón, se casa con Séfora, tiene un hijo de nombre Gerson, se hizo pastor de ovejas en el desierto. Recordemos esto porque es muy importante. Entonces, también luego de todo esto, se le manifiesta el Señor mediante una llama de fuego en medio de la zarza. Para este momento, Moisés, luego de varias experiencias, está algo entrenado y pregunta: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y esta es una pregunta interesante porque en otros tiempos Moisés era el príncipe de Egipto, tenía todo, incluso tenía quien le sirva a él. Y ahora, luego de estas distintas experiencias, él pregunta: ¿quién soy yo, Señor, para tremenda tarea que me estás encomendando? Seguramente esta pregunta se la han hecho ustedes, y sin duda me la he hecho yo, porque no nos sentimos dignos de que el Señor nos encomiende una tarea tan importante. Pero debemos entender y perseverar en que no es por nuestras obras y que solamente somos instrumentos en sus manos. Somos esa vasija de barro que Él está formando y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, la disposición del Eterno es: ve porque yo estaré contigo. No es una opción, no es una pregunta, no es opcional en cuanto a la soberanía de Dios. Él quiere usarnos, Él tiene a bien manejar nuestra vida como mejor le conviene, y qué mejor dejarnos nosotros controlar por el Creador de los cielos y la tierra, por el Autor de la vida, y que pues tengamos la seguridad, porque Él le dijo a Moisés: ve porque yo estaré contigo.
Luego de esto, cuando salga el pueblo de Egipto, también le dio una disposición, no era tampoco opcional. El pueblo, cuando salga de Egipto, y para nosotros lo que representa el mundo, servirá a Dios en este monte Horeb o Sinaí. Esto fue lo que el Señor le dijo a Moisés que iba a suceder cuando el pueblo salga de Egipto. Iban a servir a Dios en este monte Horeb o Sinaí. Posterior a esto, 50 días que el Señor le sacó al pueblo, y lo veremos en algún momento cuando tengamos que estudiar Éxodo 19 y 20, vemos que sucedió en este monte Horeb o Sinaí la entrega de las instrucciones para los hijos de Israel. Y a todo este acontecimiento que no es natural, que sucedieron muchas cosas que fueron maravillas que el Señor hizo, pues ¿quién estuvo detrás de todo lo que sucedió en la salida de Egipto rumbo al desierto de los hijos de Israel? Definitivamente, pues vamos a ver qué fue lo que dijo Dios. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. En otras palabras, yo soy. Además dijo: yo soy el que soy. Y en otras palabras, yo soy el que soy es Jehová, Yahweh, Yud-Heh-Vah-Heh, el Eterno, como usted lo conozca, pero es el mismo. Yo soy el que soy es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y esto fue lo que el Señor le envió a Moisés que le dijera al pueblo. Cuando le preguntaran quién te envió o en nombre de quién vienes a liberarnos. Y pues esto fue lo que dijo: en el nombre de yo soy el que soy, Él me envió. Y el Señor dijo que ese sería el nombre por el cual le conocerían para siempre y con el que le recordarán por todos los siglos. Es decir, hasta el día de hoy, eso no ha cambiado y nosotros reconocemos a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como el Señor y el soberano que les dio una promesa a este pueblo de ser como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que este pueblo sería el especial tesoro de Dios. De esta manera es como lo debemos recordar. Yo les sacaré de la aflicción. Eso fue lo que el Señor les dijo. Yo les sacaré de la aflicción de Egipto o la aflicción del mundo. Esto fue lo que sucedió en su vida y en la mía cuando el Señor decidió resplandecer su luz y revelarnos que Él es el soberano, que Él es el Dios de nuestros padres, que Él es quien nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo para que le sirvamos. Y una vez más, yo soy el que soy, Jehová, Yud-Heh-Vah-Heh, o Yahweh, o el Eterno, y que es el mismo, pues el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Esto también se menciona en Éxodo 3. Y para quienes piensan que hicieron algo para encontrar a Dios, pues no es así. Nosotros, ninguno de nosotros, hicimos nada para encontrar a Dios. Fue Él el que nos buscó, el que propició el problema, el que propició la calamidad, el que propició el dolor quizás, pero fue Él el que nos encontró, el que nos llamó. Y esto se explica en algunos pasajes, como por ejemplo Juan 15:16 y Primera de Juan 4, del 10 al 19. Lo voy a leer porque sí me pareció muy bonito encontrar estos textos. Dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y también Primera de Juan, vamos ahí por favor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él es Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es Yeshua. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, o en esto se ha perfeccionado Yeshua en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces, no fue que nosotros le buscamos ni que le amamos, sino que Él nos amó primero. Y pues de esa manera fue que Yeshua nos amó primero para sacarnos de Egipto y servirle. Esto definitivamente no será una tarea fácil, sino será con mano fuerte, y aunque no parezca, Dios nunca es injusto. Vamos a ver cómo el Señor saca a su pueblo de Egipto con diferentes circunstancias que van a vivir, porque era necesario que así sucediera. De la misma manera, será en nuestra vida cuando Él nos saque del mundo y nos saque de nuestra mala manera de vivir. Es muy importante lo siguiente: tengo que prepararme rumbo al desierto para ver las maravillas de Dios, en lugar de tener miedo. Y justamente este día es especial porque se está celebrando una fiesta dispuesta por el Señor, una fiesta de clamor, una fiesta en la que recordamos que el Señor sopló vida en nosotros, que el Señor le permitió a usted conocer un poco más de Él, entender que somos instrumento para hablar su palabra, para servirle en el lugar en el que nos encontremos. Esto no tiene que ver con una religión, no necesariamente. Podemos servirle a Dios y estamos llamados a servirle a Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el día a día que el Señor nos da una oportunidad de ver su misericordia. Así que ahora acompáñenme a el estudio de Éxodo 4. Muy bien, Éxodo 4 comienza de la siguiente manera. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido el Eterno? Y el Señor le dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Recuerden que es el nombre de cómo va a ser recordado nuestro Señor para siempre. Y el Señor le dijo, ¿no? Que le dio una primera señal, porque Moisés empezó con sus excusas, con sus pretextos, con su humanidad y naturaleza de dudar en que era capaz de realizar esta tarea. Pero ya el Señor le había dicho, ve porque yo estoy contigo. Y ahora pues el Señor le va a poner algunas señales que Él va a tener que mostrar al pueblo y así puedan también reconocer quién es el Dios el que está haciendo todo esto. La primera señal fue la vara en la tierra que se convirtió culebra y luego se volvió a convertir en vara. Esta señal se relaciona con una vara de un pastor y una culebra que de alguna manera representa maldición. Así fue como el Señor le dio esta primera señal a Moisés. Y luego de esto continúa en el versículo 6. Le dijo además el Eterno, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa, como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. El Señor le dio dos señales más a Moisés. Una de ellas, meter la mano en su seno, y cuando la sacó se convirtió en lepra. La lepra representa murmuración, hipocresía. La otra señal fue tomar agua del río, sacarla y en tierra se convirtió en sangre. Entonces son tres señales que el Señor le dio a Moisés para que manifestara el poder de Dios ante los ojos del pueblo y así le creyeran. Antes de esto el Señor ya le había dicho a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Ahora cuando Moisés se pregunta y dice, solo si voy y les digo que vengo en tu nombre, posiblemente no me crean, porque obviamente somos un pueblo necio que necesitamos ver pruebas para creer en Dios, cuando en realidad sería suficiente su palabra, suficiente lo que Él nos dice y lo que ya nos ha dejado escrito que va a hacer en nuestra vida. Sin embargo, con la paciencia y amor que el Señor nos tiene, aquí pues le dice, está bien Moisés, te voy a dar tres señales, y porque obviamente estas señales eran proféticas, tienen su cierta profundidad cada una de estas señales, las cuales en el momento no las vamos a mencionar porque sí necesitamos igual profundizar en cada una de ellas, pero nos vamos a quedar con la esencia de este mensaje. Y luego de esto, Moisés vuelve a cuestionar la voluntad de Dios. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después, que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y el Eterno le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿No soy yo el Eterno? ¿No soy Yud-Heh-Vah-Heh? ¿No soy yo el creador de los cielos y la tierra? Moisés le volvió a poner una excusa, le volvió a poner un pretexto, quiso encontrar la manera de no ser él
quien vaya y saque al pueblo de Egipto. Sin embargo, el Señor aquí le retó a pensar, ¿quién era el que había creado la boca de Moisés? ¿Quién era el que había hecho al sordo, al mudo, al ciego? Y también le dice, ¿no soy yo Jehová? ¿No soy yo el Eterno? Y esto puede ser también para nuestra vida un aprendizaje, porque en cada momento, en cada circunstancia que dudemos de quién es Dios, recordar que Él es el creador de los cielos y la tierra, que Él es el Dios soberano, el que mantiene los cielos, la tierra, el mar, las montañas en su lugar. Y esto seguramente nos va a ayudar y nos va a dar paz y tranquilidad, nos va a dar esperanza a que no creemos en cualquier cosa, sino en el que es y tiene la potestad de absolutamente todo. Y luego de esto, versículo 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Entonces no debemos dudar, aunque esto aún a mí constantemente me pasa, pero aquí estoy, aquí una vez más, queriendo hablar las maravillas de Dios, queriendo que mi vida sea un instrumento, queriendo que mis pensamientos sean los pensamientos de Dios y pretendiendo que yo solo sea un instrumento que hable su palabra para quien le pueda servir y a quien Dios disponga. Entonces le dice luego en el versículo 13, y él dijo, una vez más se negó Moisés. Ay, Señor, envíate ruego por medio del que me debes enviar. En otra versión, pues él dijo, envía a otro porque no creo yo estar en condiciones para hacer esto. Y seguramente también a usted o a mí esto nos ha pasado. Y también por esta razón y el poder estudiar de esta manera las escrituras me ayuda a estar haciendo esto, a que aunque sea torpe para hablar, aunque tenga pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, aunque mi vida no sea perfecta, aunque mi vida no sea ejemplo para otras personas quizás, aún así yo creo que Dios puede hablar y puede usar mi voz para que este mensaje llegue a quien lo necesite. Versículo 14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Y bueno, aquí menciona que el Señor se enojó contra Moisés. A mí me queda la duda que el Señor se haya enojado, porque en su esencia no existe esta posibilidad. No, en Él no cabe las distintas emociones que nosotros tenemos, un día estar bien y el otro día estar mal. Él siempre es bueno, Él siempre tiene benevolencia, Él no es jactancioso, su amor no se envanece, Él no busca lo suyo. Y entonces, pues no necesariamente aquí significa que se enojó como nosotros lo imaginamos, sino más bien quizás es que el Señor tuvo una especie como de reacción ante lo que Moisés estaba diciendo
porque pues obviamente no es compatible, esta actitud de Moisés no es compatible con la esencia de Dios. Entonces, pues una vez más le dio esta palabra y le dijo: voy a poner a tu hermano Aarón para que él hable y te ayude, aunque pues también esto va a generar otras circunstancias para trabajar y moldear el corazón de Moisés. Todo necesario, todo forma parte de un plan, todo sin duda sigue siendo voluntad de nuestro Señor y sigue siendo parte de un rompecabezas que el Señor está armando para llevar a cabo el plan que tiene para con los hijos de Israel. Así que, pues, así de alguna manera se da esta porción en el que ya no le queda ninguna otra alternativa a Moisés más que, pues, hacer la voluntad de Dios, hablar su palabra. Y puedo entender de alguna manera, no al 100%, pero puedo entender a Moisés, porque aunque yo le digo: Señor, creo que otra persona puede hablar tu palabra en lugar de yo. Creo, Señor, que yo me puedo sentar a nada más escuchar. Creo que necesito primero arreglar algunas cosas y luego vuelvo. Y tantas excusas que le puedo poner al Señor, y Él solamente dice: ve, porque yo estaré contigo. Y ninguna de mis justificaciones son válidas, porque Él conoce lo que es mejor para mí, y por eso también estoy haciendo este video en este día especial, porque Él pone ese deseo en mí, Él pone ese anhelo de que si hoy fuera mi último día, si hoy el Señor me mandara a llamar, o si Él viniera, pues que me encuentre haciendo su voluntad, eso sin duda va a ser mejor a que me rinda. Y por eso también le invito a usted a que no deje de perseverar, no deje de buscar a Dios. Sin duda, las cosas llegan a su tiempo. Vamos a continuar. Versículo 17. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. También otra cosa, antes de continuar, quisiera mencionar que Moisés se convierte en un tipo de embajador de Dios a pesar de sus inseguridades, ¿no? Moisés y Aarón van a formar un papel importante en la continuidad de esta historia. Y Moisés es ese mensajero de parte de Dios, y Aarón también. Entonces, ambos son este tipo de mensajeros, embajadores, como yo lo puedo pues entender de esta manera. Un país tiene un presidente, el presidente tiene sus embajadores en distintos lugares y ellos hacen la función del presidente mismo. Entonces, muchas veces el presidente no puede estar en algún lugar o en alguna actividad, pero está el embajador. Y si el embajador no puede estar, también envía a sus representantes. Entonces, Moisés y Aarón van a cumplir esta función. Y le dijo el Señor: Moisés, Aarón va a ser la boca para ti, y yo voy a ser quien les dirija, quien vaya, y que de alguna manera el Señor es el que iba a estar atrás de todo este plan que se va a llevar a cabo para sacar al pueblo de Egipto. Ahora sí, versículo 17, que ya lo leímos: y tomarás en tu mano esta vara, la vara también es importante, con la cual harás las señales. Versículo 18. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz, ve tranquilo, ve completo. Al estar haciendo la voluntad del Señor, pues está muy bien. Y le dijo: pues volveré a mis hermanos. Sabía Moisés que los hebreos son sus hermanos. Versículo 19.
Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Aquí igual es una confirmación de Dios para Moisés. Ya a pesar de que el Señor se le había manifestado, que le había dicho, ve porque yo estaré contigo, le puso algunas señales, luego le dijo que le enviaría con Aarón para que hablara al pueblo. Aquí también le confirma, seguramente Moisés seguía con miedo, seguía con esa incertidumbre de no, de esta tarea que tenía y que pues era muy importante, pero el Señor una vez más le confirma, ve y no te preocupes por los que procuraban matarte porque ellos ya no están. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y aquí pues es un detalle lo que les mencionaba acerca de la vara, porque aquí en esta versión se menciona, ¿no? Y dice la vara de Dios. La vara representa a un pastor. Entonces, a pesar de Moisés ser el embajador o el mensajero de parte de Dios, él sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el autor de lo que va a suceder. No tenemos a ningún otro pastor que no sea Yeshua, que no sea Dios, ¿no? Y esto aún de lo que se puede entender aquí es que Moisés lo está reconociendo y dice la vara de Dios, no la mía, no es mi poder, no es que yo soy bueno y por eso el Señor me escogió para esta tarea, no es que yo vaya a hacer estas manifestaciones, sino es Dios. Versículo 21. Y dijo el Eterno a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a su pueblo. Y aquí también el Señor ya le advirtió a Moisés y le dijo: Tú vas a hacer estas señales y las vas a hacer delante de Faraón con esta vara. Pero aún así, Moisés, no te alteres, no te preocupes. Ya le advirtió el Señor y le dijo que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y esto también tiene una implicación que es endurecer el corazón de Faraón, quiere decir que pues lo hizo pesado, lo hizo como amargo, como que lo hizo, sí, o sea, en esa podemos imaginar como haciendo duro algo o algo que estamos apretando fuerte a lo que era Faraón. O sea, Faraón era alguien que no creía en Dios, que tenía sus dioses paganos, que él mismo era considerado como Dios, porque Egipto era una tierra y en aquellos tiempos era como pues el imperio más grande y era poderoso en el mundo. Entonces, Faraón mismo era considerado, él se consideraba Dios. Entonces dice, es como que el Señor mismo iba a apretar, iba a poner duro, iba a poner pesado el corazón de Faraón. Y pues esto también tenía una razón, ¿no? Lo que yo puedo imaginar es que las cosas fáciles que se obtienen, fáciles se van. Y era necesario que el pueblo viera lo que el Señor era capaz de hacer y como aquí también se menciona en esta versión, las maravillas de Dios, porque convertir una vara en culebra, pues no lo hacía cualquier persona, ¿no? O la mano convertirse en lepra, o la tierra o el agua convertirse en sangre, y distintas señales que el Señor pues iba a hacer para que el pueblo creyera y de alguna manera recordar a quién es Dios, ¿no? Y pues de esta manera, desde mi entendimiento, es que el Señor quería igual tratar el corazón de cada uno de los hijos de Israel
para que no sea solamente que algo impuesto, ¿no? También, o algo que solamente el pueblo haga sin pensar lo que está haciendo, sino sea consciente y sea un hecho en el que el pueblo crea, porque así como ahora podemos contemplar que el cielo está en su lugar, que las montañas están perfectas y, y que eso pues ¿a quién más se lo podríamos atribuir sino a Dios? Estas son las manifestaciones, la creación es, también se dice que es el libro que el Señor nos dejó para poder comprender sus maravillas y quién es Él. En el mar, no sé, igual el mar también me recuerda ahora lo majestuoso que es y lo imponente que llega a ser. Entonces son todas estas cosas que cambian nuestra mente, renuevan nuestro pensamiento y sin duda no podríamos negar a Dios, o por lo menos yo no lo podría hacer. Versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Primogénito recordemos que tiene que ver con quien va a continuar con la promesa, quien también es guía para la familia. Y aquí Israel es eso. Se dice que Israel es el reloj del mundo y aquí se está de alguna manera confirmando, Israel es mi hijo, mi primogénito, de entre todas las naciones, de entre todo el mundo, Israel, quienes son los quienes somos parte de esta familia, somos los primogénitos, somos quienes vamos a guiar a la familia, somos quienes vamos a hacer luz, vamos a hacer sal, y por quienes Dios aún tiene misericordia de todo el mundo. Versículo 23. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada el Eterno le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y es como si aquí se hubiera pasado a otra escena de esta historia, porque menciona que cuando de camino que iba Moisés y su familia para Egipto, salió el Señor a su encuentro, no literalmente que haya sido Dios, seguramente una manifestación de Él, porque a Dios nadie le ha visto ni le ha conocido, pero salió a su encuentro y dice que quiso matarlo. Tampoco esto es un hecho como, Dios quiso matar a Moisés. Fue más que eso, fue algo que tenía que pasar para que Moisés se diera cuenta de algunas cosas. Séfora entonces toma una piedra y con esta piedra afilada corta el prepucio de su hijo en señal de la circuncisión y le dice, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Aquí pues se mencionan varios comentarios de algunos estudiantes de la Biblia acerca de lo que sucedió. Y en lo personal no quisiera entrar en debates, más bien en comprender la esencia de lo que el Señor nos quiere decir. ¿Y cuál es la esencia de este mensaje? Es acerca de la circuncisión. El pueblo tenía como instrucción dada por Dios que al octavo día, si tienen un hijo varón, sea circuncidado. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? En Génesis 17, del 10 al 14. Lo voy a leer para que podamos entenderlo mejor. Génesis
17, del 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser que circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Vamos a ir a otro pasaje en Romanos 3. Romanos 3:23, que menciona lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pecado es infringir las instrucciones de nuestro Señor. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe las instrucciones del Señor. Y el Señor le había dado ya desde época de Abraham la instrucción de circuncidar al niño a los 8 días. Lo cual en esta escena de Moisés, pues sin duda no sabemos qué edad tenía el hijo de Moisés, pero 8 días de nacido lo más probable es que no tenía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Moisés se olvidó de esta instrucción, no lo hizo porque no quiso, o qué fue lo que pasó. Esto no lo menciona la Biblia. Y Séfora, como descendiente de Abraham, pero ellos de alguna manera estaban en un ambiente en el que exactamente no podría decir qué fue lo que sucedió, pero era necesario que esto se diera, ¿no? El pacto de la circuncisión, o más bien la señal de la circuncisión, es una muestra, es una evidencia del pacto que hemos hecho con Dios. Esto en cuanto a la circuncisión física, que es necesaria, y cuanto más la circuncisión del corazón, porque de nada serviría tener la circuncisión física si no tengo la circuncisión del corazón. Este es un tema también un poco profundo que no lo vamos a mencionar ahora. Sin embargo, es necesario recalcarlo porque aquí una vez más yo por lo menos me doy cuenta que la señal de la circuncisión es una instrucción dada a los hijos de Israel, y que si yo soy considerada hija de Israel, pues esto me corresponde a mí. Quizás no necesariamente literalmente a mí, porque soy mujer, pero sí en algún momento, si Dios me permite tener hijos y son varones, pues esto debe cumplirse. Y pues en este episodio se da esta circuncisión, se circuncida al hijo de Moisés, y declara Séfora esposo de sangre a causa de la circuncisión. Versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Es decir, lo encontró en el monte Sinaí. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que el Eterno le había enviado y todas las señales que le había dado. Y aquí son dos cosas importantes: palabras y señales. En la historia de la humanidad hay personas que han dicho: el Señor me mostró esto. Me recordó aquí a Constantino, quien dijo: yo tuve un sueño, vi una cruz y por eso esta va a ser la señal de la nueva religión. Pero no hubo testigos ni señales que hubieran dado o ratificado que esto sucedió.
Pero aquí no fueron solamente palabras de Dios, sino fueron señales, ¿no? Por eso Dios no es un Dios de desorden, ni es un Dios en el que hace las cosas callado, sino abiertamente y con testigos, ¿no? Entonces, dos cosas aquí, recordar, palabras y señales. 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Entonces ellos no fueron solamente de palabras y dijeron, bueno, el Señor nos dijo que hagamos esto y nos vamos, sino les hizo también señales, ¿no? Esta es la gran diferencia entre nuestro Dios y aquellos que dicen ser Dios, o aquellos que dicen el Señor me dijo o me habló o me mandó a decir esto, sin señales. Versículo 31 y último. Y el pueblo creyó, y oyendo que el Eterno había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Así concluye el capítulo 4 y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 5 porque quiero llegar a una parte que es importante y especial justo para este día. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, aquí ya Moisés y Aarón llegan a Egipto. Recordemos que Moisés y Aarón son levitas. Y entran a la presencia de Faraón y le dicen, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿A qué fiesta se está refiriendo? Versículo 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y pues ahí nos vamos a quedar en esta enseñanza y tomando en cuenta lo que el Señor les mandó a decir. Deja ir a mi pueblo a que me celebren fiesta. Hoy no estamos celebrando justo esta fiesta que se menciona en el capítulo 5 de Éxodo, pero sí estamos celebrando otra que se menciona en Levítico 23. Y vamos a ir allá un momento, por favor. Levítico 23, que dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Mi invitación es que puedan leer todo el capítulo de Levítico 23 y que continuemos con este aprendizaje de Éxodo, porque sin duda el Señor habla a nuestro corazón y que su palabra no regresa vacía. Y por eso quiero dejar este recuerdo y esta memoria de hoy, estar dedicando mi voz a que su palabra sea expuesta, a que muy independientemente de X circunstancias, de cualquier acontecimiento, hoy sea un día especial, hoy sea un día en el que yo pueda compartir este mensaje con quien lo necesite y que mi voz sirva como ese instrumento. Y le agradezco mucho a Dios por darme esta oportunidad porque es un privilegio, es algo que aún yo le pregunto al Señor, ¿quién soy yo para hacer esto? Y
por eso quería llegar a esta pequeña porción para dejar como la intriga quizás el sembrar esta palabra y que pues posiblemente en otra ocasión, con otro aprendizaje, con otra persona, usted pueda comprender de mejor forma de lo que le estoy hablando. Pero hoy me siento agradecida porque estoy haciendo esto y quiero pues finalizar con eso, con mi agradecimiento a Dios, con mi esperanza de saber que Él me escogió para ser su familia, que me injertó entre sus hijos y que deseo con todo mi corazón que nada ni nadie me aparte de su amor. Al igual que deseo eso para usted, al igual que deseo eso para mi familia, para mis amigos, para quienes amo con todo mi corazón, para aquellas personas que me han ayudado a darme cuenta de cosas que son necesarias, para quienes han exhortado alguna vez a Chris. Y bueno, un abrazo y nos vemos en la próxima enseñanza, que es Éxodo 5. No se lo pierdan, la verdad que me gusta mucho saber que el Señor va hablando a nuestra vida y que sin duda somos eso, nada más instrumento para hablar su palabra y para perseverar en lo que verdaderamente importa y en lo que es eterno. Todo se va a acabar, todo es temporal, pero su palabra permanece para siempre. Un abrazo, Dios nos guarde.